Mientras la noche sondea los portales como una mano que traza las superficies de las casas, el mismo eco resuena en las húmedas calles de piedra de la península ibérica. La sombra no es solo el hogar de la oscuridad, sino también del recuerdo. Un susurro acecha en la infancia de cada país. La infancia española le dio nombre a ese susurro, el coco. Ni su rostro ni sus pasos son claramente visibles. Su rastro permanece en el silencio de las nanas, en la noche que se hace pesada tras las puertas, en los miedos que se acurrucan bajo los cojines. Hoy no les contaré la historia de una criatura, sino cómo el miedo se encarna. Ese cuerpo a veces es una cabeza vacía como una calabaza, a veces una sombra que se mueve bajo las sábanas, y a veces la amenaza que crece con la voz de una madre: si no duermes, vendrá. Ahora, poco a poco, abrimos la puerta a esta noche. No olviden darle a me gusta y suscribirse. Las palabras también tienen vida. Algunas nacen, se usan, se olvidan y otras cambian de forma antes de morir. Coco era una de esas palabras. Sus orígenes se remontan a las antiguas lenguas ibéricas. Cáscara vacía, cabeza hueca. Fruto ahuecado. La cáscara permanece, el corazón ha desaparecido, pero cuando los humanos ven un vacío, no lo soportan, lo confunden con un ojo, y así la palabra se llena. La transformación de un vacío en un ojo es la trampa más antigua del miedo, la sensación de ser observado, una mirada sin mirada. En los pueblos ibéricos, resecos por los vientos del oeste, los campos quedan en silencio tras la cosecha. Las mujeres tallaban calabazas, les quitaban el interior y las guardaban para el invierno. Lo que quedaba eran las cáscaras secas, como rostros colgados en la pared. Algunos niños observaban la danza del fuego desde esos huecos. Mientras las llamas se retorcían dentro de los ojos, las sombras reflejadas en la pared se convertían en el escenario de ensayo de monstruos. El anciano del pueblo vio esto y dijo: «Mira, la llama exige un ojo. Ese ojo es del coco». En ese momento, el coco se movió por primera vez con los ojos vacíos. La oscuridad es un espejo que te transforma por completo. Cuanto más te miras en ese espejo, más extraño se vuelve tu propio reflejo. La Edad Media llegaba a su fin, pero la oscuridad no. Las iglesias crujían, el viento se colaba por las grietas de las paredes de las casas. Justo cuando las guerras parecían haber terminado, la peste asolaba las aldeas y el hambre las ciudades. Las mujeres murmuraban no solo oraciones, sino también advertencias junto a sus hijos, porque la noche no solo era tiempo de descanso, sino también de disciplina. Conoce la sombra para no cruzar la línea. Esta frase es el punto donde se entrelazan el amor de una madre y el temor de Dios. Una persona no puede encajar en la sociedad sin reconocer su propia oscuridad. Por eso cada hogar creó su propio El Coco. En Galicia se llamaba O Coco. Pasaba entre casas de piedra a orillas del océano, con olor a algas. En Castilla se conocía como El Coco, apilado como cuentas de rosario al pie de los muros. En Cataluña era el cuco, una criatura más ágil y sombría que se filtraba como el viento. Pero todos los nombres tenían el mismo significado: el miedo que crecía en los ojos de un niño y se agudizaba en la boca de un adulto. Algunos lo describían como una silueta que cargaba un saco. Arrojaba en él a los niños traviesos, abandonándolos en pozos de la cima de la montaña. Otros lo llamaban una sombra que colgaba de las chimeneas. Pasaba por la estufa llevando la noche a la casa. Otros solo oían su sonido, como una respiración profunda, un suspiro que se filtraba a través de los portales. La tierra que dio a luz a la criatura es dura, pero es la palabra la que la levanta. El miedo no crece en silencio, se arraiga en el susurro. Cada madre, cada abuela, cada narrador de pueblo hace que el coco crezca un poco más. Cada repetición le da una nueva forma, y el habla se reproduce mejor de noche, porque de día habla la mente, pero de noche la memoria. Y la memoria es el verdadero hogar de El Coco.
Una canción de cuna es el velo más fino de la inocencia, pero cada velo lleva una sombra tras sí. Una madre se sienta junto a la cuna. En medio de la noche, una lámpara de aceite pinta una mancha amarilla parpadeante en la pared. Solo hay dos sonidos en la habitación, el crujido de la cuna y la voz de la madre. Pero dentro de esa voz hay una grieta, una fina fisura entre la ternura y el miedo. Duérmete, niño. La letra es dulce, la melodía apacible, pero el siguiente verso suena como una amenaza oculta bajo el amor. Que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Así se enseña el miedo, a través de una canción de cuna, escondida en la suavidad de la melodía. Cada sílaba de la voz de una madre es a la vez un refugio y una advertencia, porque el primer idioma que se aprende es la melodía del miedo. En España, las nanas aquietaban no solo a los niños, sino también a los hogares. Con ese sonido, las brasas del hogar se apagaban, el padre dejaba el tabaco, hasta el perro dejaba de gruñir. Todo obedecía al susurro de la madre, porque cuando se cantaba una nana, la casa no se llamaba al sueño, sino al orden. Las noches en los pueblos eran largas. Los muros de piedra de las casas retenían el frío, y el zumbido de las moscas descendía de los techos. Y en esas largas noches, las historias de El Cocó vagaban entre las paredes. Algunos niños se tapaban la cara con las mantas, otros no se atrevían a mirar debajo de la cuna, pero todos sentían lo mismo, que algo los esperaba. Un paso atrás, un suspiro de distancia. La amenaza de las nanas educaba no solo a los niños, sino también a los adultos, porque el miedo es una cadena secreta de educación entre generaciones. Una generación enseña a la siguiente a callar. Calla, porque alguien te escucha. Y ese oyente, aunque adopte formas diferentes en cada época, es siempre el mismo. A veces es la tensión en la comisura de los labios de una madre. A veces es la sombra que se acumula en el borde del edredón. A veces es el crepitar del fuego. Algunos historiadores dicen, el coco es la traducción de la disciplina de la iglesia al lenguaje del pueblo. En otras palabras, una canción de cuna en lugar de una oración. Coco en lugar del infierno. El reflejo de la obediencia en hogares pequeños. Porque el niño no conoce el significado del pecado, pero aprende inmediatamente el lenguaje del miedo. Y ese lenguaje, una vez aprendido, nunca se olvida. Años después, el mismo niño crece y le canta una canción de cuna a su propio hijo. El tono de voz cambia, las palabras se suavizan, pero el subtexto sigue siendo el mismo. Si no duermes, algo pasará. Esto no es solo una advertencia, es un legado. El coco vive dentro de este legado. Es el lado oscuro de la comunicación, no el miedo. La sombra oculta entre las palabras, el vacío que puede residir incluso en el amor de una madre. Piénsenlo, el miedo, tanto como el amor, ha encontrado un lugar en el corazón de una madre. Estas dos venas son las que hacen crecer a una persona. Una protege, la otra restringe. Aquí reside el poder del coco. Ningún demonio puede vencer una amenaza que emana del corazón de una madre. Y esas canciones de cuna colgaban como cortinas, adornando los interiores de los hogares durante siglos. Cada nueva generación ha tallado su propio miedo en esas cortinas. Con el tiempo, la canción de cuna cayó en el olvido, pero su sonido permaneció como una reliquia. Antes de dormirse, un niño apaga la luz, se hace el silencio, y en ese preciso instante, sin decir nada, una voz susurra desde dentro. Ya viene Coco. Las canciones de cuna son el disfraz más elegante del miedo. Arrullan no solo al niño, sino a la persona, porque nadie quiere ver su propio miedo despierto. Y ahí es precisamente donde respira Coco, en esa frontera difusa entre el sueño y la vigilia. Allí todo es posible, y lo más silencioso es lo más fuerte. Algunos miedos no se cuentan, se registran, pero el papel también se ve afectado por el miedo. La tinta se mancha, las letras tiemblan, la historia
quiere olvidar. La oscuridad del siglo XVII se había asentado como una densa niebla sobre los muros de piedra de España. Los reyes cambiaban, las epidemias se propagaban, la hambruna competía con las oraciones. Pero las noches eran siempre iguales. Un silencio profundo, pesado y familiar. En ese silencio se susurraba un nombre, el Coco. Una línea escrita en el cuaderno del sacerdote Tomás Alonso en un pueblo de montaña gallego. Un niño no ha dormido por tercera noche. Su madre dijo haber visto una sombra en la ventana, un rostro sin ojos, un vacío que respiraba. Este se considera el primer caso oficial del Coco registrado en la historia. Pero por supuesto, nadie habló, porque en aquellos años el miedo era dominio de Dios, no del pueblo, y los miedos creados por el pueblo se consideraban pecados. Sin embargo, nadie podía silenciar la sombra en el susurro de una madre. Se corrió la voz. Del campo a la iglesia, de allí a la plaza del mercado, el susurro crece y se convierte en historia. En los pueblos junto al mar nacieron otras historias. Un pescador cuenta que, mientras recogía sus redes una noche ventosa, vio una figura en el mar que se tragaba la luz, ni olas ni animales. Era como si el agua misma hubiera parpadeado un instante. Luego, silencio. Por la mañana, el niño del pueblo desapareció. Su madre solo encontró una máscara de calabaza en la playa. La sal se había acumulado en sus ojos vacíos. En Castilla, un maestro del pueblo anotó en su cuaderno: los niños tienen miedo de estudiar de noche. Oyeron voces que provenían del interior de la estufa de carbón. Alguien dijo: si no duermen, vendrá. Nadie sabe quién es. Para acallar estos rumores, la Iglesia usó una nueva palabra en los sermones: temor justo. En otras palabras, el miedo también tenía un propósito divino, pero por muy sagrado que fuera, la sombra del miedo golpeaba cada casa de forma diferente. En algunas casas, el coco entraba por la chimenea. Se colgaba una cruz en la chimenea y se esparcía sal bajo las cenizas. En algunos pueblos se creía que llegaba en un saco. Los zapatos de los niños se dejaban afuera por la noche, y si aparecían en el saco por la mañana, significaba que el niño no había dormido. El niño miraba la sombra en el saco y decía: esta vez se acabó. Pero Coco no, simplemente esperaba. El miedo es más paciente que el castigo. Su nombre se hizo conocido entre los marineros. Los barcos que navegaban en océanos oscuros decían haber visto sombras como luces en lo alto de los mástiles por la noche. A veces era un reflejo negro, a veces un vasto vacío. Algunos capitanes cantaban la vieja nana para adormecer a la tripulación: duérmete, niño. Era como si el mar mismo estuviera esperando esa canción. Pero el miedo brilla más cuando no se pronuncia su nombre. Algunos sacerdotes creían que el coco era un espíritu maligno, pero otros guardaban silencio, porque pronunciar su nombre era invitarlo, y la gente reconoce a los huéspedes no invitados. No llaman a la puerta, sino que llegan al umbral. Decenas de registros similares se conservaron a lo largo de ese siglo: máscaras con los ojos en blanco, niños sin dormir, toses nocturnas, oraciones silenciosas, y en cada registro había una similitud. A el coco no se le veía, se le sentía. La piel de gallina, el pulso bajo las sábanas y ese leve silbido cuando todo se quedaba en silencio. Como si alguien respirara, pero no había nadie. Las crónicas del pueblo registran estos eventos como locura o alucinaciones. Pero la memoria de la gente es más tenaz. Lo saben, la locura es el miedo que la multitud no cree. Y Coco se nutre de esa incredulidad. Justo cuando un miedo está a punto de ser olvidado, encuentra un nuevo rostro. A veces en una máscara, a veces en el viento, a veces en la pupila de un niño. De oeste a este de España, miles de nanas se cantaron durante la misma época. Miles de niños fueron arrullados con la misma frase, pero nadie sabe hasta dónde llegó esa frase: al oído del niño o al de Coco, porque cada oración, cada nana, cada susurro deja un eco.
y ese eco pierde su rumbo en la noche. Entonces golpea la chimenea de una casa, los labios de una madre, el sueño de un niño, y regresa. En ese momento, el miedo renace, se conserva otro registro, otra línea tiembla, y otro vacío respira. A finales del siglo XVII hay una última frase en el cuaderno del sacerdote Alonso: el miedo no habla, porque ya todos conocen su idioma. El coco se creó a partir de ese idioma, es la palabra más antigua de la noche y aún no se ha borrado. El miedo es la emoción más cercana a Dios. El amor a veces engaña, la esperanza a veces se desvanece, pero el miedo siempre es fiel. La Iglesia lo reconoció pronto. Sabía que la fe no puede establecerse sin domar el miedo. A finales del siglo XVII, España era una tierra llena del sonido de las campanas. Cada pueblo resonaba con la oración por la mañana y la penitencia por la tarde. Pero cuando las campanas se apagaban, las calles volvían a ser de la gente, y otra voz persistía en ellas: el susurro de Coco. La Iglesia quería apropiarse del miedo del pueblo. El miedo divino se llamaba temor santo. Pero el coco era local, no sagrado. Había surgido de la tierra, se había moldeado en el lenguaje del pueblo, y este era el mayor temor de la Iglesia, un temor independiente de Dios. Los sacerdotes gritaban desde el púlpito: no temas a tu hijo con coco, sino con el nombre de Cristo. El pecado no nace de la sombra, sino de dentro. Pero la respuesta de la campesina fue breve: Cristo perdona el pecado, Coco no espera. Esta frase era como una delgada línea entre dos mundos. Un lado prometía el cielo, mientras que el otro intentaba controlar el silencio de la noche. En algunos pueblos, la Iglesia prohibió las máscaras de el coco. Durante las fiestas de la cosecha, los niños ya no podían usar caras huecas de calabaza. Pero la prohibición no eliminó el miedo, lo profundizó. Porque la prohibición siempre está del lado de la sombra. Si silencias algo, su susurro se hace más fuerte. En las ceremonias secretas de invierno, las mujeres cantaban canciones antiguas. Rodeando el fuego, pronunciaban el nombre de Coco no en voz alta, sino con el corazón. Esta era una forma de aceptar el miedo, aprender a vivir con él en lugar de luchar contra él. La carta de un obispo dice: el pueblo sustituyó a Dios por su oscuridad. Quisimos educar el miedo, ellos lo alimentaron. Quizás la Iglesia malinterpretó la forma más pura del miedo. Para el pueblo, el miedo no nacía del castigo, sino del reconocimiento. Quienes reconocían la oscuridad agradecían la luz. Por eso Coco era como un contrapeso en la conciencia del pueblo. Cuanto más temía, más obedecía. Cuanto más obedecía, más creía en la paz. Pero esa paz era frágil, se ponía a prueba de nuevo con la noche. De día, las campanas llevaban el nombre de Dios. Pero de noche, incluso esas campanas descansaban. Y fue a esa hora que Coco despertó. Porque todo sistema proyecta una sombra. Cuanto más brillaba la iglesia, más pronunciada se hacía su sombra, y esa sombra llegó a conocerse como el coco. Esta es la política del miedo: intimidar en nombre de Dios, pero despreciar el miedo del pueblo. Pero el pueblo sabe a quién temer, porque el hombre escucha a quienes se le parecen. Ahí reside el poder de Coco. Se parece al hombre. No es divino, está hecho de tierra, de cansancio, de noches de insomnio. En algunas ciudades, los niños tiraban piedras al pasar frente a la iglesia, diciendo: aquí no hay ningún coco. Pero al caer la noche, esos mismos niños rezaban: Señor, deja la luz encendida. La fe y el miedo vivían en la misma atmósfera. En una, el alma se salvaba, en la otra, el cuerpo se protegía. Y Coco amaba el cuerpo, la suciedad bajo las uñas, la niebla del aliento, la sal del sudor, porque él es el verdadero. La iglesia no pudo luchar contra el lenguaje del miedo, porque el lenguaje del pueblo existía antes que la iglesia, y ese lenguaje cambiaba como el viento, filtrándose incluso en el sonido de la campana. Un día, un sacerdote en Castilla tocó la campana de la mañana, pero el sonido resonó un poco diferente.
El tono era más profundo de lo habitual, como si alguien hubiera respirado dentro de la campana. El sacerdote, asustado, retrocedió 3 pasos, y en ese momento se dio cuenta. Algunas campanas no tañen por Dios, callan por miedo. El coco creció no a pesar de la iglesia, sino gracias a ella, porque toda sociedad de oración crea un pecado silencioso. Ese pecado, indecible, vaga entre nanas y sueños, y finalmente encuentra un nombre: Coco. Ahora es la sombra no solo de los niños, sino también de los sacerdotes. Donde uno teme a Dios, otro teme a Coco, y ambos se arrodillan, uno sagrado, uno común. Pero la forma de la rodilla es la misma. La campana en la orilla suena por última vez al amanecer. La niebla envuelve el pueblo. Al desvanecerse la voz, el narrador susurra: el miedo no es de nadie. Quien lo posee es el primero en arder. Cuando las campanas callan, Coco retoma la marcha. Las puertas de la iglesia están cerradas, pero las ventanas de las casas están abiertas. El miedo no pierde su rumbo, solo cambia de dueño. Una vez, el corazón de la noche latía en el pozo en medio de los pueblos. Ahora ese pozo está enterrado bajo el asfalto, pero su eco aún se oye, desde los conductos de ventilación, los espejos de los ascensores o un teléfono silenciado a altas horas de la noche. La electricidad no mató el miedo, solo cambió de forma. Las sombras no desaparecen cuando se enciende la bombilla, solo se hacen más finas. Y la sombra fina es más nítida que la espesa. El coco ya no observa a los niños desde las chimeneas, sino desde las mamparas. Las yemas de sus dedos rozan el cristal. La luz azul dibuja la noche en su rostro. Cada niño que se niega a dormir se convierte en el descendiente digital del miedo que una vez se escondió bajo las sábanas. En las ciudades, el sueño se interrumpe de diferentes maneras. El zumbido de los ascensores, el canal que la televisión olvidó poner, o el sonido de un solo coche que pasa por la calle a las 3:17 de la mañana. Todos son los sonidos vacíos de la noche, y a El Coco le encanta el vacío. Lo sientes al caminar por el pasillo de un apartamento. Las paredes están limpias, las lámparas son blancas, nada parece ir mal. Pero desde dentro es como si la misma persona respirara tras todas las puertas. La ciudad respira como un solo pulmón, y en el lóbulo oscuro de ese pulmón vive El Coco. La España moderna cree haber domado su miedo. El niño ya no crece con la amenaza de Coco viene, sino con la amenaza de se cortará Internet. Pero la base es la misma: miedo por obediencia. La oscuridad solo cambia las metáforas. Antes era noche, ahora señal. Antes era chimenea, ahora luz moderna. Un padre le compra a su hijo una tableta nueva. Se reproduce una caricatura en la pantalla. Pero después de un rato, el niño se queda en silencio. Se acerca demasiado al cristal de la cámara y ve una sombra que no es su propio reflejo. La luz se atenúa un instante. El niño grita: «¡Mamá!». No hay respuesta. En ese momento, el eco de la vieja canción de cuna atraviesa la pared. Due, niño. Ya nadie cree en el coco, pero todos están insomnes. Y el insomnio es la maldición más antigua del hombre moderno. Un cerebro insomne produce oscuridad, y en cada oscuridad hay una forma. El miedo se reencarna: una silueta fugaz en el espejo del ascensor, un error de píxel en la grabación de la cámara o una respiración que se escucha en los auriculares. La tecnología le ha dado al coco un espacio infinito para la reflexión. Ahora, cada superficie es una puerta. Durante el día, la ciudad brilla, pero a medianoche, cuando las luces de todos los apartamentos comienzan a atenuarse, cada ventana refleja simultáneamente su propia oscuridad. Una pantalla se apaga, otra se abre. Los insomnes miran fijamente al mismo vacío sin darse cuenta el uno del otro, y el nombre de ese vacío sigue siendo el mismo: Coco. Ya no es un ser, sino un hábito. La gente se frota los ojos con cansancio, pero esos ojos no se cierran.
Coco permanece allí, esperando, observando, como un píxel indeleble. Ya no hace falta pronunciar su nombre, basta la vibración de una notificación, basta la pantalla de un teléfono que se enciende sola, basta la luz de un televisor en una sala vacía. El Coco se ha vuelto digital, pero en el fondo sigue mirando con los mismos ojos vacíos, vacíos por dentro, brillantes por fuera. Y a medida que avanza la noche, el narrador susurra. La ciudad no eliminó el miedo, solo la volvió más silenciosa. El Coco ahora deambula por los apartamentos, pasando entre los cables de carga, y antes de que te duermas, piensas una vez más. ¿De verdad se ha apagado esta pantalla? El miedo ya no es un cuento de hadas, es una imagen, pero el espíritu del cuento de hadas sigue ahí, porque toda tecnología acaba heredando una antigua magia, y la magia antigua es difícil de erradicar. El Coco vive ahora en la ciudad, y la ciudad ni siquiera lo nota. La noche siempre dura más en el corazón de los niños, los minutos se alargan, las respiraciones se hacen más pesadas, las paredes empiezan a escuchar. Y en algún momento, incluso el silencio emite un sonido. La habitación es pequeña, las cortinas están cerradas, pero la luz de la farola de afuera cae sobre el borde del edredón como una fina brizna. El edredón ya no está caliente, se siente como tela pegada a la piel. El tic-tac del reloj altera el ritmo del corazón. Y en ese momento se siente una diferencia. Está esperando algo. ¿Pero qué? El narrador se ha ido, solo el niño y su respiración. Sus párpados están entreabiertos, el techo está oscuro como el cielo. Hay una sombra en la esquina de la habitación, el armario de siempre. Pero esta noche es diferente, es como si el armario respirara. La madera cruje, las puertas se cierran de golpe y una brisa fría se filtra por ese hueco. El frío es la forma más silenciosa del miedo. Sus manos tiemblan bajo las sábanas, sus dedos están sudorosos. Intenta escuchar su propia respiración bajo la tela, pero solo oye otra respiración, similar a la suya, pero un poco más lenta, como si alguien durmiera a su lado. Pero no hay nadie. La puerta. Una fina capa de oscuridad se filtra por debajo de la puerta. No se sabe cómo puede filtrarse la oscuridad, pero lo hace. La oscuridad no fluye, y el niño espera como si estuviera a punto de oír una voz, un susurro, un nombre, un no vengas. A veces la voz interior de una persona viene de afuera. Esa noche también ocurre. Oye una voz sin palabras, pero su significado es claro. Si te portas bien, me voy. El niño esconde la cabeza bajo las sábanas. Las sábanas se convierten en una cueva, pero las cuevas también producen eco, y ese eco trae de vuelta la misma voz. Si eres bueno, cierra los ojos. Pero no querer ver no impide ver. Todo tiene forma en la oscuridad, incluso tras sus párpados. Un mundo sin luz es la forma más nítida de la imaginación. Allí, la puerta del armario se abre lentamente. Primero oye un crujido, luego unos pasos, pero no de la pared, sino de dentro. El niño quiere gritar, pero no le sale la voz. El miedo se apodera de la lengua antes que de las cuerdas vocales. Porque el miedo no es un reflejo, es un maestro. Silencio, dice, escucha. Y el niño escucha. En ese silencio aprende algo. El miedo está vivo. La sombra adquiere una forma vaga, ni humana ni animal, tal vez solo la imagen de un aliento. Cuelga de donde colgaba el vestido, creciendo lentamente. Pero lo más extraño es que esa sombra no tiene ojo, sino un vacío. No hay nada dentro, y precisamente por eso mira. El niño siente, lo que la mira no tiene rostro, pero una mirada sin rostro es la más completa. El miedo es así. Cuando toma forma, se debilita. Cuando no tiene forma, domina. El tiempo se expande. El niño parece caer en el miedo. Su corazón ya no late. Espera. Cada respiración se funde en la oscuridad de la habitación. El miedo toma el ritmo de la respiración y el niño de repente se da cuenta. Esta no es mi respiración.
En ese momento, el miedo completa su lección. El niño se da cuenta de que no puede escapar del miedo, porque Coco no está fuera. Coco es el eco interior. Ese susurro viene de dentro. Una culpa, una curiosidad, un remanente de la infancia. Coco es quien da forma a ese remanente. Silencio. El armario se cierra. La habitación vuelve a ser la misma, pero el niño ya no es el mismo. Ha mirado al miedo y el miedo le ha devuelto la mirada. La diferencia entre ellos se ha desvanecido. El temblor bajo las sábanas da paso a una fría quietud. Los ojos se cierran. El sueño no llega, pero el sueño comienza. Dentro del sueño oye una voz. Ahora me ves. Y el niño permanece sin respuesta, pues el límite de la visión ha sido superado hace tiempo. El miedo se ha transformado de forma en pensamiento, y un día ese pensamiento crece y se convierte en el narrador. Toda narración nace de la noche de un niño. El Coco ha elegido vivir en esa noche, ni completa ni incompleta, pero con cada recuerdo se vuelve un poco más real, y el narrador susurra una última vez: la sombra no escapa a la mirada. El miedo ama a quienes lo conocen. La habitación queda en silencio. El viento agita la cortina, y en algún lugar, al mismo tiempo, millones de niños duermen bajo la misma oscuridad, o fingen hacerlo. El miedo es el primer recuerdo de una persona. Al nacer se aprende a respirar, y poco después, a temer. El primero da vida, el segundo protege. Pero lo que protege, llegado a cierto punto, se convierte en la sombra de la vida misma. Las viejas casas de piedra de España aún albergan esa sombra. La humedad que impregna las paredes es como el eco de antiguas nanas. Ya no se oye la voz de una madre, pero el ritmo de sus palabras aún vibra en la piedra. Puede que el nombre Coco ya no se pronuncie, pero su peso aún flota en el aire como un talismán extraño, invisible y antiguo. Cada siglo crea su propio miedo, pero la raíz es siempre la misma: lo desconocido. El miedo es el límite del conocimiento, no la ignorancia. Justo cuando uno cree haber comprendido algo por completo, la oscuridad adquiere una nueva forma. El Coco ha cambiado de forma con el tiempo. Fue una máscara, luego una leyenda, ahora un reflejo, pero su esencia sigue siendo la misma: el arte de hablar al vacío. Porque el miedo es de hecho la historia más antigua que una persona se cuenta a sí misma. Moldea su propia sombra y luego intenta escapar de ella. Quizás Coco nunca existió. Quizás era solo el nombre de la cámara silenciosa dentro de cada persona. Nadie habla en esa cámara, pero allí el pasado resuena: la voz de una madre, el aliento de un niño, la oración de un sacerdote, y todos convergen en la misma nota: el silencio. El recuerdo de la sombra perdura. Cada vez que la luz cambia, la sombra renace. Así vive el miedo. Una era termina, otra comienza, pero la noche siempre desciende con la misma velocidad. Las puertas se cierran, la gente duerme, y entonces un aliento antiguo fluye por la puerta. Ese aliento se llama el Coco, pero quizás sea solo nuestro propio eco. Hacia la mañana la ciudad se vuelve gris. Los pájaros dejan de cantar, los coches dejan de arrancar. Todo espera un instante. Eso es todo. En la espera reina el silencio de los siglos. El Coco está ahí, ya no asusta, solo recuerda. El miedo no es un enemigo, sino un espejo. Para quienes se atreven a verse, Coco no es un monstruo, sino un guía. El narrador habla por última vez. El miedo no desaparece, cambia de forma, pero cada forma nace de la misma raíz, de la propia oscuridad. Esa oscuridad ya no es una amenaza, sino el rastro de una existencia. Aceptarla es liberarse de la infancia, y quizás esta sea la única lección de Coco. No luches contra la oscuridad, reconócela, porque la sombra que no reconoces te gobierna, la sombra que reconoces te protege. La primera luz del día golpea la pared. Las grietas se hacen visibles, pero ya no asustan. La noche se ha desvanecido, pero no se ha ido del todo.
algo persiste en cada rincón. Igual que este silencio al final de la narración. La historia del coco termina, pero la noche misma no. Ahí está hasta el próximo sueño, hasta la próxima canción de cuna, hasta el próximo eco. Y ahora, al apagar la lámpara, echas una última mirada a las sombras que quedan en la pared. Ninguna se mueve, pero una de ellas susurra, como desde lejos: no hay necesidad de dormir, ya estoy aquí. Luego hay silencio. Pero ese silencio parece mirarte. Y tú, en la diferencia entre tu propia respiración y tú, ¿estás realmente solo? ¿O algo que te escuchaba simplemente respiró?